El aire en el comedor de Clara era pesado, cargado con el olor a cordero asado y vino tinto. Una típica cena familiar de los domingos en el barrio de Salamanca, o eso parecía. Yo, Duna, intentaba concentrarme en mi plato, sintiendo la mirada de mi suegra clavada en mí desde el otro extremo de la mesa. «Tengo un anuncio que hacer», dijo Clara de repente, dejando su copa de vino con un golpe seco que silenció las conversaciones triviales. Todos la miramos, mi marido, Carlos, a mi lado, su hermana pequeña, Sofía, y el marido de esta, Miguel. Clara esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He decidido qué hacer con mi fondo de pensiones. Los 80.000 euros. Carlos dejó el tenedor. «Madre, ¿estás segura? Ese dinero es para tu tranquilidad». «Ya he tomado mi decisión», cortó ella, con esa voz que no admitía réplica. Hizo una pausa dramática, mirándome directamente. «Los 80.000 euros serán para Sofía. Es mi hija. Mi sangre». Un silencio incómodo llenó la habitación. Sentí un vacío en el estómago. No es que esperara el dinero, pero la forma en que lo anunciaba era un acto de guerra. Sofía soltó un pequeño grito de alegría y abrazó a Miguel. «Madre, no sabes lo que esto significa para nosotros. La entrada del piso nuevo». Clara asintió, satisfecha, y entonces giró su cabeza hacia mí. Su sonrisa se tornó burlona, fría. «Y tú, Duna», dijo, alargando las palabras. «Acepta tu destino, cuñada. Las cosas son como son. Acepta tu destino, cuñada». Las palabras resonaron en mis oídos. Vi a Sofía conteniendo una risa, mirándome de reojo. Miguel fingía interés en su copa. Carlos, mi propio marido, estaba mirando fijamente su plato, mudo. No dijo nada. No una palabra en mi defensa. Solo el tímido crujir de su tenedor contra la porcelana. La rabia, caliente y agria, subió por mi garganta. Quería levantarme, quería gritar, quería preguntarle a esa mujer por qué, después de 10 años en esta familia, aún era tratada como una intrusa. Quería sacudir a Carlos y preguntarle dónde estaban sus principios, su coraje. Pero no lo hice. Respiré hondo. Metí las uñas en la palma de mi mano, sintiendo el dolor agudo y real. Levanté la mirada y encontré los ojos de Clara. No le sonreí. No asentí. Solo la miré, con una calma que ni yo misma sabía que tenía. «El postre», dije, y mi voz sonó extrañamente serena en el silencio. «¿Quién quiere café?». El resto de la cena fue un murmullo de voces falsamente animadas. Sofía y Miguel hablaban sin parar de planes, de reformas, de muebles. Clara asentía como una reina concediendo favores. Carlos bebió 2 copas de vino seguidas, evitando mi mirada. En el coche, de vuelta a nuestro piso en Chamberí, el silencio era un muro más denso que el hormigón. «No has dicho nada», finalmente solté, mirando las luces de Madrid deslizarse por la ventanilla. Carlos suspiró, cansado. «Duna, ¿qué querías que dijera? Es su dinero. Puede hacer lo que quiera con él». «No se trata del dinero, Carlos», repliqué, girándome hacia él. «Se trata del desprecio. Lo hizo delante de todos para humillarme. Y tú te sentaste allí como un niño regañado». «No empieces», dijo, con un tono que intentaba ser firme pero que solo sonaba a derrota. «Mi madre es así. Ya lo sabes. No va a cambiar». «¿Y tú tampoco vas a cambiar?», pregunté, y la pregunta flotó en el aire del coche, pesada, peligrosa. «No es justo que me pongas en medio», respondió él, esquivando la pregunta como siempre. «Son cosas de familia. No lo entenderías». «No lo entendería», repetí, y una risa amarga se me escapó. Llevo 10 años intentando entender. 10 años aguantando sus comentarios, sus comparaciones, su frialdad. Y hoy lo ha dejado claro. Para ella, yo no soy familia. Y tú, con tu silencio, le has dado la razón. «Basta», Duna, gritó de repente, golpeando el volante con la palma de la mano. «No puedo cambiar a mi madre. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le grite? ¿Que le exija el dinero? No es nuestro». «Quería que me defendieras», grité yo también,
las lágrimas de rabia y frustración nublándome la vista por fin. Solo una palabra. Madre, no hables así a mi mujer. ¿Eso es todo? ¿Es tan difícil? Carlos no respondió. Apretó los labios y concentró su mirada en la carretera. La distancia entre los dos asientos del coche parecía un abismo. Esa noche, por primera vez en años, dormimos espalda contra espalda, separados por un espacio infinito en nuestra propia cama. Yo miraba al techo, oyendo su respiración regular, fingiendo dormir. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza, mezcladas con el silencio cómplice de Carlos. Acepta tu destino, cuñada. El destino, ¿cuál era mi destino? ¿Ser la nuera a la que toleraban, la esposa a la que su marido no defendía? Sentí un frío que se instaló en mi pecho, reemplazando a la rabia inicial. Una claridad gélida. No, Clara. No voy a aceptar ese destino. No dije nada más. No hice escándalo. Al día siguiente, me levanté, preparé el desayuno como de costumbre, besé a Carlos en la mejilla antes de que se fuera a la oficina. La normalidad era mi escudo. Pero algo dentro de mí había cambiado, se había quebrado. El silencio que guardé esa noche en la cena no era sumisión. Era la calma que precede a la tormenta. Y ellos, demasiado ocupados contando sus 80.000 piezas de oro, no lo vieron venir. El silencio de aquella noche se instaló en nuestra casa de Chamberí. No era un silencio vacío, sino espeso, cargado de todas las palabras no dichas. Carlos y yo nos movíamos por el piso como dos fantasmas educados, chocando en la cocina, deslizándonos por el pasillo. ¿Café?, preguntaba yo por las mañanas, sin mirarlo a los ojos. Sí, gracias, respondía él, sin levantar la vista del periódico. Así pasaron los días. Las semanas. La habitación de invitados se convirtió en el dormitorio de Carlos. Nunca lo discutimos. Una noche, simplemente, sacó una almohada y una manta. Yo estaba en el salón, trabajando en unos bocetos para mi taller de diseño. Lo vi pasar. Ninguno dijo nada. El sonido de la puerta cerrándose suavemente fue más elocuente que cualquier grito. Mi taller, Duna Diseño, se convirtió en mi refugio. Un pequeño local en Malasaña donde creaba ropa a medida. Las agujas, las telas, el ritmo de la máquina de coser. Todo era orden, control, belleza predecible. Nada como mi vida. Sofía, por supuesto, no guardaba silencio. Su felicidad era estridente, pública. Las redes sociales se llenaron de su buena suerte. Una foto de ella y Miguel, sonriendo frente a un edificio moderno en el barrio de Chamartín. La leyenda, próxima parada, nuestro nuevo hogar. Almohadilla bendecida, almohadilla gracias mami. Otra foto de las llaves en una mano bien manicurada. Algunas decisiones de familia son un verdadero regalo del cielo. Almohadilla familias que suman. Cada me gusta, cada comentario de sus amigas, qué suerte tienes con tu madre, eso es amor de verdad, era un pequeño cuchillo. Lo sabía. Ella lo sabía. Era su venganza pasiva, su humillación extendida en el tiempo. Carlos intentó, de vez en cuando, romper el hielo. Torpemente. Mi madre preguntó si iríamos el domingo, dijo una noche mientras cenábamos pasta, rápido, en silencio. Dejé el tenedor. Tú puedes ir. Yo tengo mucho trabajo. Duna, esto no puede seguir así. Es mi familia. Exacto, dije, levantándome para llevar mi plato a la cocina. Tu familia. Él vino detrás de mí. ¿Y nosotros, ya no somos una familia? Me giré, enfrentándolo. La espuma del lavavajillas me salpicaba las manos. Tú decidiste quién era tu familia en esa mesa, Carlos. Elegiste no elegirme. Ahora vive con tu decisión. Vi el dolor en sus ojos, la frustración. Pero también vi debilidad. Incapacidad. Era más fácil para él navegar en mi enfado silencioso que enfrentar el huracán de Clara. Se dio la vuelta y se fue, derrotado. Un mes después del anuncio, sucedió. Era un martes por la tarde. Estaba en el taller, ajustando el patrón de un vestido de novia. Sonó mi teléfono. Era Carlos.
Su voz, extrañamente ronca, temblorosa, algo que nunca le había oído. Duna, tienes que venir. Al hospital. Es mi madre. Todo mi rencor se congeló por un instante. ¿Qué pasa? No sé, un vecino la encontró. No podía hablar, no se movía. Una ambulancia la llevó al Hospital La Paz. Ven, por favor. Había pánico en su voz. El pánico de un niño. A pesar de todo, de los 8.000 euros, de las humillaciones, sentí un pellizco en el corazón. No por Clara. Por él. Cuando llegué a urgencias, el cuadro era desolador. Carlos, pálido como la pared, se retorcía las manos. Sofía estaba allí, con los ojos enrojecidos, aferrada al brazo de Miguel. Este último hablaba con un médico. ¿Qué dice?, pregunté, colocándome a un lado de Carlos. Él no me tocó. Yo no lo toqué a él. Miguel se acercó, con aire grave. Ha sido un ictus. Un accidente cerebrovascular, dice el médico. Grave. Está estabilizada, pero hay daños. Sofía rompió a llorar con un sollozo dramático. Mi mamá. Tiene que estar bien, tiene que. ¿Qué daños?, pregunté yo, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Miguel me miró, molesto por mi tono. No lo saben aún. Pero no mueve el lado derecho. Y tiene problemas para hablar. Carlos emitió un sonido ahogado. Dios mío. Pasamos horas en esa sala de espera de plástico y luces fluorescentes. Sofía lloriqueaba. Miguel hablaba por teléfono, probablemente con su familia. Carlos miraba al vacío. Yo observaba. Pensaba. Un médico joven, de pelo canoso y cara de cansancio, salió finalmente. ¿Familia de Clara Herrero? Nos agrupamos alrededor de él. Soy su hijo, dijo Carlos. Su hija, añadió Sofía. El médico asintió. Su madre ha tenido un ictus isquémico severo. Hemos actuado con rapidez, lo cual es positivo. Pero el daño neurológico es significativo. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos, con voz ronca. Significa, dijo el médico, con esa franqueza brutal de quienes ven esto a diario, que es muy probable que quede con una hemiparesia severa. Parálisis del lado derecho. La recuperación de la movilidad será, en el mejor de los casos, muy limitada. También presenta afasia. Dificultad grave para hablar. Va a necesitar ayuda para todo, moverse, asearse, comer. Dependencia total. El mundo se detuvo por un segundo. Luego, el sonido de Sofía sollozando de nuevo. No, no puede ser. Carlos se apoyó contra la pared. ¿Y su mente, entiende? La comprensión está relativamente preservada. Ella oye, entiende. Pero no podrá responder con facilidad. Es muy duro. Miguel puso una mano práctica en el hombro de su mujer. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo la podemos llevar a casa? El médico los miró, primero a Miguel, luego a Carlos, luego a Sofía. Finalmente, su mirada se posó un instante en mí, la única que no lloraba. Su expresión era de lástima, pero no por Clara. Por nosotros. Su madre no se va a casa, dijo con suavidad. No así. Necesitará rehabilitación intensiva durante un tiempo en el hospital. Pero después necesitará cuidados constantes, las 24 horas. Esa es una conversación que tendrán que tener como familia. Y pronto. Se alejó, dejándonos con el peso inmenso de sus palabras flotando en el aire enrarecido del hospital. Sofía dejó de llorar de golpe. Secó sus lágrimas y miró a su alrededor, primero a su hermano, luego a mí. Sus ojos, antes llenos de pena, ahora mostraban un cálculo rápido, un pánico de otro tipo. Carlos, dijo, con una vocecilla débil. ¿Qué vamos a hacer? Carlos pasó una mano por su cara. No lo sé, Sofía. No lo sé. Tendremos que organizarnos. Miguel tosió. Es una situación terrible. Claro que hay que ayudar. Pero nosotros, con el nuevo piso, la hipoteca, y Sofía no es fuerte, tú sabes,
Es muy sensible. Yo seguía callada. Observaba. Carlos miraba al suelo, abrumado. Sofía y Miguel intercambiaban miradas nerviosas. Entonces, los ojos de Sofía se clavaron en mí. Húmedos, suplicantes, pero con una chispa de algo más. Algo esperanzado. Duna, dijo, acercándose un paso. Tú siempre has sido tan práctica. Tan buena organizando cosas. Y tienes el taller en casa, trabajas desde allí muchas veces. Podríamos. No terminó la frase. No hizo falta. El aire se volvió gélido. Carlos levantó la cabeza, entendiendo a dónde iba su hermana. Me miró, con una expresión entre la esperanza y la vergüenza. Y en ese momento, en ese pasillo de hospital con olor a desinfectante, con el fantasma de Clara paralizada en una cama unas puertas más allá, supe exactamente lo que iba a pasar. Lo que esperaban de mí. Todo el frío que había acumulado en mi pecho durante 2 meses de silencio se concentró en un punto, duro y afilado como un diamante. La rabia no era caliente. Era glacial. Clara me había dado su veredicto en una cena. Sofía y Miguel estaban repartiéndose los restos de mi vida sin pudor. ¿Y Carlos? Carlos esperaba. Me enderecé. Tomé aire. Y supe que el silencio había terminado. Mañana, cuando el miedo inicial hubiera pasado y la cruda realidad de los pañales, las comidas trituradas y las noches en vela se cerniera sobre ellos, vendrían a por mí. Vendrían con exigencias, con chantajes emocionales, con el peso de la familia. Y yo tendría mi respuesta lista. Una sola frase. La frase que empezó a latir en mi mente como un tambor de guerra, alimentada por cada "acepta tu destino", por cada like en las fotos de Sofía, por cada noche de silencio en mi propia casa. Mañana lo diría. Al día siguiente, el aire en la habitación de Clara en el Hospital La Paz era denso, cargado de antiséptico y tensión. La habían trasladado a una habitación individual. Yacía en la cama, pequeña y frágil, un lado de su cuerpo pareciendo ajeno, inerte. Su boca, antes siempre dispuesta a torcerse en un gesto de desdén, ahora colgaba ligeramente hacia abajo. Sus ojos, sin embargo, eran 2 pozos de oscura lucidez. Me seguían por la habitación, ardientes, conscientes. Ella entendía cada palabra. Éramos los mismos de siempre, Carlos, de pie junto a la ventana, con ojeras profundas, Sofía, sentada en la única butaca, lloriqueando suavemente con un pañuelo en la mano, Miguel, apoyado en la pared, con los brazos cruzados, mirando el reloj. Y yo, Duna, de pie al pie de la cama, con mi bolso colgado del hombro como un escudo. Un trabajador social, una mujer joven de gesto amable pero cansado, acababa de irse. Sus palabras aún flotaban en la habitación: necesita cuidado las 24 horas, la rehabilitación será larga y costosa, necesitan un plan familiar. Fue Sofía quien rompió el silencio, con una voz dulce y quejumbrosa que me hizo apretar las mandíbulas. No podemos dejarla aquí. En una residencia. Sería inhumano. Es nuestra madre. Miguel asintió, soltando un suspiro de hombre responsable. Claro que no. La familia es lo primero. Pero hay que ser realistas, cariño. Nosotros, con el nuevo piso. La hipoteca es enorme. Y tú no estás emocionalmente fuerte para esto. Sería demasiado. Carlos se frotó la nuca, sin apartar la vista de los edificios grises que se veían por la ventana. El médico dijo que, con ayuda, quizás en casa, con los cuidados adecuados. Exacto, cortó Sofía, secándose una lágrima inexistente. Se volvió hacia mí. Sus ojos, ahora secos y brillantes, se clavaron en los míos. Duna. Tú eres la fuerte. La práctica. Tienes el taller en casa, puedes organizar tu tiempo. Y vives en un piso de planta baja, sin escaleras. Sería perfecto. El aire se cortó. Clara emitió un sonido gutural, un gruñido. Sus ojos se abrieron más, mirando a su hija, luego a mí. Carlos, por fin, se giró. Su mirada era una súplica silenciosa, cargada de culpa y esperanza. Esperaba que dijera que sí. Que, como siempre,
pusiera paz. Que asumiera. Miguel añadió, con tono de complicidad masculina hacia Carlos, y bueno, entre todos la podemos ayudar, claro. Nosotros podemos pasar los fines de semana, relevar un poco. Y para los gastos, ya se verá. Pero el cuidado diario, la logística. Duna tiene más flexibilidad. Sentí sus miradas sobre mí, la expectación de Sofía, la falsa pena de Miguel, la débil esperanza de Carlos, y la rabia impotente de Clara desde la cama. Todo el hielo que había acumulado durante meses se fundió en un instante, transformándose en un fuego claro y tranquilo. Respiré hondo. Sonreí. Era una sonrisa pequeña, cortés, la misma que usaba cuando Clara criticaba mi estofado. Los vi relajarse ligeramente. Creían que era una sonrisa de aceptación. Tienes razón, Sofía, dije, y mi voz sonó clara, serena, como el cristal. Alguien tiene que hacerse cargo. Sofía soltó un suspiro de alivio, casi un suspiro de triunfo. Oh, Duna, sabía que podíamos contar contigo. Eres. Pero, continué, sin alterar el tono, cortando su frase como con unas tijeras, claramente, ese alguien no puedo ser yo. La sonrisa de Sofía se congeló. Miguel frunció el ceño. Carlos se puso rígido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos, con una voz áspera. Me ajusté la correa del bolso en el hombro. Miré a cada uno a los ojos, despacio, terminando con Clara. Ella me observaba, inmóvil, sin pestañear. Quiero decir, expliqué, como si estuviera razonando algo obvio, que los cuidados que necesita tu madre son un trabajo a tiempo completo. Un trabajo duro. Agotador física y emocionalmente. Un trabajo que, en el mercado, cuesta mucho dinero. Sofía abrió la boca, pero levanté una mano, con suavidad. La detuve. Hace 2 meses, continué, mirando ahora directamente a Sofía, tu madre tomó una decisión muy clara sobre su dinero. Una decisión de familia, como ella dijo. Decidió dar sus 80.000 euros de pensión. A ti. A su sangre. Miguel dio un paso al frente. Oye, Duna, eso no tiene nada que ver. Esto es una emergencia, es la familia. Todo tiene que ver, Miguel, repliqué, manteniendo la calma. Tu madre invirtió todo su capital, toda su seguridad, en una persona. Eligió a quien confiar su futuro. Su bienestar. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ahora ese futuro ha llegado. Y necesita ese capital, no en euros, sino en tiempo. En cuidados. En dedicación. Carlos palideció. ¿Estás diciendo? Sí, Carlos, afirmé, volviéndome hacia él. Estoy diciendo que quien aceptó el regalo, también debe aceptar la responsabilidad que conlleva. Es matemática pura. Es justicia. Miré a Sofía de nuevo. Tomaste el dinero, Sofía. Lo celebraste públicamente. Lo convertiste en la entrada de tu piso nuevo. Ese dinero era el colchón de seguridad de tu madre para exactamente esta situación. Ya no está. Lo tienes tú. El rostro de Sofía pasó de la confusión a la indignación. No puede ser tan mezquina, es mi madre y está enferma. Y también es mi madre, dijo Carlos, con voz quebrada. Yo soy su hijo. No puedo abandonarla. Nadie te pide que la abandones, Carlos, dije, y por primera vez mi voz mostró un atisbo de dureza. Puedes visitarla cada día. Puedes ayudarla. Puedes pagar, de tu bolsillo, parte de los cuidados que necesite. Pero la responsabilidad principal, la logística, el peso diario. Eso corresponde a quien tomó la herencia por adelantado. A quien firmó, tácitamente, un contrato. Señalé con la cabeza a Sofía. Ella cogió el dinero. Que asuma las consecuencias. Clara emitió otro sonido, más fuerte, un ah, ahogado y furioso. Su ojo izquierdo, el único que parecía vivo, me miraba con un odio puro. Lo vi. Y le sostuve la mirada. Esto es una monstruosidad, gritó Sofía, levantándose. Las lágrimas eran reales ahora, de rabia. Es mi madre, no un fardo, eres una egoísta, una mala hija, solo piensas en el dinero.
No, Sofía, respondí, sin alzar la voz. Tú pensaste en el dinero. Hace 2 meses. Yo ahora solo estoy pensando en la equidad. En la lógica. Tu madre quiso asegurar tu futuro con ese dinero. Ahora, tú puedes asegurar el de ella con tu tiempo. Parece un trato justo. Miguel se interpuso, con el rostro congestionado. No puedes obligarnos, ella es la madre de los dos. Carlos también es responsable. ¿Y tú, como esposa? Como esposa, lo interrumpí, no tengo obligación legal alguna de cuidar a mi suegra. Tú, como yerno, tampoco. Pero ella, y apunté a Sofía, como hija, sí. Y tú, Miguel, como beneficiario de ese dinero que ahora falta para pagar su cuidado, tienes, digamos, una responsabilidad moral muy grande. Carlos se acercó, con el rostro desencajado. Duna, por favor. No hagas esto. No ahora, ¿qué dirá la gente? Ahí estaba. La pregunta final. La preocupación por las apariencias. Por la fachada. La gente, Carlos, dije, recogiendo mi chaqueta de la silla, ya habló. Cuando tu madre me dijo que aceptara mi destino. Cuando tu hermana publicó fotos de su piso nuevo pagado con el dinero que era, en teoría, para la vejez de su madre. La gente ya emitió su veredicto, el dinero es para la familia de sangre. Pues bien, y me encogí de hombros, que la sangre asuma su deber. Caminé hacia la puerta. Me detuve en el umbral y me volví una última vez. Los 4 me miraban, Sofía, temblando de ira, Miguel, mudo de incredulidad, Carlos, hundido en la vergüenza y la desesperación, y Clara, con ese ojo lleno de un odio impotente que me seguía. Así que, en resumen, concluí, con la sonrisa tranquila aún en los labios, la solución es simple. Quien cogió el dinero, que se haga cargo. Buena suerte con eso. Salí de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de mí. El pasillo del hospital estaba frío, silencioso. Mis pasos resonaban sobre el linóleo. No lloré. No temblé. Sentía una calma extraña, absoluta. Había soltado la losa que llevaba sobre los hombros desde aquella cena. Dentro de la habitación, estalló el caos. Oí la voz aguda de Sofía gritando, no lo haré, y no puede hacerme esto. Oí a Carlos intentando calmar, calla, Sofía, por Dios. Oí el grito ahogado, desgarrado, de Clara. Seguí caminando. Había trazado mi línea. Ahora les tocaba a ellos decidir qué lado de ella querían estar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar, sola, libre, y con la conciencia absolutamente tranquila. El destino, Clara, ya no era tuyo para repartir. Era mío. La calma glacial que me envolvía al salir del hospital duró exactamente hasta que crucé la puerta de mi casa en Chamberí. El silencio del piso, que antes era una losa, ahora era un eco de mis propias palabras. Las había dicho. No había vuelta atrás. Carlos no llegó esa noche. Ni al día siguiente. Supuse que se había ido a casa de su hermana, o quizás a un hotel. Su ausencia era un vacío que confirmaba mi victoria pírrica. Había ganado la batalla de la dignidad, pero quizás había perdido la guerra de mi matrimonio. En ese momento, con el corazón latiendo fuerte pero firme, me pareció un precio aceptable. Mi teléfono estuvo inusualmente callado durante 48 horas. Un silencio cargado, el de la calma que precede a la contraofensiva. La llamada llegó al tercer día, pero no era de Sofía ni de Carlos. Era de mi prima Lucía, abogada de familia con una mente tan aguda como su sentido de la justicia. Duna, cariño. Me ha llamado Sofía. Ya, respondí, hundiéndome en el sofá de mi taller, rodeada de telas. Déjame adivinar. ¿Quieres saber cómo puede meterme en la cárcel por abandono de familia? Lucía soltó una risa seca al otro lado de la línea. Algo así. Vino a mi despacho con Miguel. Muy serios, muy ofendidos. Quieren asesoramiento para obligar, y cito, a esa mujer a asumir sus responsabilidades familiares, punto. ¿Y tú qué le dijiste? Que yo no podía asesorarla porque tenía un conflicto de intereses. Que tú eras mi prima. Se puso hecha una fiera.
Dijo que buscaría a otro. Y lo hará, Duna. Están desesperados. Respiré hondo. ¿Qué posibilidades tienen? El tono de Lucía se volvió profesional, claro. En España, la obligación de alimentos entre parientes está regulada en el Código Civil. Los hijos tienen obligación legal con sus padres cuando estos no pueden valerse por sí mismos. Es recíproco. Eso lo sé. Carlos tiene obligación. Yo no. Exacto, confirmó Lucía. Tú, como nuera, no tienes obligación legal alguna. Ni siquiera después de muchos años de matrimonio. La obligación de Carlos es personal y patrimonial. Él debe atender a su madre, con su trabajo, con su dinero. Si no tiene recursos suficientes, podría pedirte ayuda como cónyuge, pero es un camino mucho más tortuoso. Y, sinceramente, con los ingresos de Carlos y los tuyos, un juez diría que tiene capacidad para contribuir económicamente sin arruinarse. Una chispa de esperanza, fría y calculada, se encendió en mí. ¿Y si Sofía se negara a asumir su parte? Ella también tiene obligación. La tiene, dijo Lucía. Y si ella se negara, Carlos podría demandarla a ella para que asuma su parte proporcional. Lo que pasa es que el cuidado directo, el ius hospitii, el derecho de la madre a ser acogida en un hogar. Un juez rara vez obliga a alguien a llevar a un familiar a su casa. Suele traducirse en una obligación económica. Pagar una residencia o cuidadores. O sea, que lo peor que me puede pasar es que un juez obligue a Carlos a pagar una parte de los cuidados de su madre. Con su dinero. Con su dinero, confirmó Lucía. No con el tuyo, a menos que vuestros bienes estén en régimen de gananciales y se demuestre que sus ingresos no son suficientes, que no es el caso. Y aún así, tu responsabilidad sería indirecta y limitada. Ellos quieren que seas la cuidadora principal, gratis. Eso, Duna, no hay juez en este país que te lo pueda imponer. Un peso enorme se despegó de mis hombros. Gracias, Lu. Me has dado un ejército. Solo te he dado la ley. Ahora, prepárate. Porque si no pueden con la ley, irán por el chantaje emocional y social. Y en eso, a veces, son más efectivos. Colgué y me quedé mirando las agujas y los hilos sobre mi mesa de trabajo. Tenía la ley de mi lado. Era mi armadura. Pero Lucía tenía razón. La batalla legal era solo una trinchera. La guerra se libraría en otro terreno. Carlos apareció al anochecer. Parecía haber envejecido 10 años. Traía el mismo traje arrugado del hospital. Olía a café rancio y derrota. ¿Dónde has estado?, pregunté, sin levantar la vista del vestido que estaba cosiendo. En casa de Sofía. Discutiendo. Llorando. No sé. Se dejó caer en una silla, frente a mí. ¿Cómo pudiste, Duna, cómo pudiste dejarla allí, tirada, y decir esas cosas? Dejé la aguja. No la dejé tirada, Carlos. Está en un hospital. La están cuidando. Y no dije esas cosas. Dije la verdad. Una verdad que duele. Es mi madre, gritó, golpeando el brazo de la silla. Y es mi vida, y le grité de vuelta, poniéndome de pie. ¿Cuándo vas a entenderlo? No soy la sirvienta de tu familia. No soy el chivo expiatorio que limpia los líos que hace tu madre con su favoritismo. Ella eligió. Ahora que viva con su elección, y tú con la tuya. ¿Mi elección? ¿Cuál es mi elección? ¿Dejar a mi madre en la miseria? Tu elección, le espeté, acercándome, fue quedarte callado cuando me humilló. Tu elección fue no defender a tu mujer. Tu elección fue priorizar la paz con tu madre y tu hermana sobre la justicia conmigo. Ahora tienes otra, puedes cumplir con tu obligación legal. Puedes vender tu coche, puedes trabajar horas extra, puedes pedirle a tu hermana que devuelva el dinero que, de hecho, era para esto. Tienes 1000 opciones antes de ofrecer mi vida, mi trabajo, mi libertad, como solución fácil. Se quedó mirándome, con los ojos inyectados en sangre. Sofía está hablando con un abogado. Dice que te demandará. Que lo intente, dije, y un destello de rabia iluminó su rostro. Yo también tengo una abogada, Carlos. Y me ha dicho que, legalmente,
No pueden obligarme a limpiarle el culo a tu madre. Así de crudo. Lo que sí pueden obligar es a ti, y a tu hermana, a pagar por ello. Así que, si quieres gastar el poco dinero que te queda en abogados en lugar de en cuidadores, es tu problema. Se levantó, tambaleándose. Te has vuelto cruel. No te reconozco. Esas palabras me atravesaron, pero no cedí. Siempre he sido así, Carlos. Lo que pasa es que antes elegía no luchar. Ahora no, y si eso te hace sentir incómodo, el problema es tuyo. Salió dando un portazo. No supe si se había ido para siempre o solo a dar un paseo. Me temblaban las manos. Me apoyé en la mesa. No era cruel. Era realista. Era justa. Me repetí esa palabra como un mantra: justa, justa, justa. La contraofensiva llegó, como predijo Lucía, por otro flanco. 2 días después, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi suegro, el padre de Carlos, un hombre del que apenas tenía noticias desde el divorcio. Duna, hija, esto no se hace. Clara está mal. La familia es lo primero, ya sabes. Tienes razón, la familia es lo primero, respondí, dulcemente. Por eso Clara le dio todo su dinero a Sofía. Para ayudar a su familia. Ahora su familia, la que ella eligió enriquecer, debe ayudarla a ella. Es de sentido común, ¿no? El hombre farfulló algo y colgó. Luego vinieron las tías, las primas lejanas, los amigos de la familia. Todos con el mismo mensaje, susurrado o recriminador: hay que ayudar, es tu deber, no seas egoísta, Carlos está destrozado. Sofía estaba moviendo sus piezas, envenenando el pozo. El chantaje social en estado puro. La gota que colmó el vaso fue un mensaje de Sofía, directo y brutal: si no asumes tu responsabilidad, Duna, toda nuestra familia y amigos sabrán la clase de mujer ruin y despiadada que eres. Arruinaré tu reputación y la de tu ridículo taller. Veremos si te compran un trapo cuando sepan que dejas a una anciana enferma tirada. Tienes 24 horas. No respondí. En lugar de eso, hice 2 cosas. Primero, llamé a mi banco y pedí una copia certificada del extracto de la transferencia que Carlos y yo hicimos a Clara hace 3 años, cuando tuvo problemas con el piso. Un préstamo que ella nunca mencionó devolver. Tenía el justificante. Lo escaneé. Segundo, abrí mi ordenador. Sofía amaba las redes sociales. Sus perfiles eran públicos, un escaparate de su vida perfecta. Con meticulosidad de cirujana, comencé a recopilar capturas de pantalla. La foto de las llaves del piso nuevo. Los comentarios sobre la bendición de mamá. Un post, de hace unas semanas, presumiendo de su nuevo bolso de diseño, un caprichito merecido. Fecha, 15 de marzo. La fecha de la transferencia de los 80.000 euros era el 10 de febrero. Hice zoom en el precio visible de la etiqueta, 1.200 euros. Guardé cada imagen. Cada comentario. Construí un dossier silencioso e impecable. No era una amenaza. Era mi evidencia. Mi prueba de que la anciana enferma tirada había financiado, voluntariamente, una vida de lujo para su hija, descuidando su propio futuro. Y de que esa hija, ahora, quería que otra pagara las consecuencias. Al final de las 24 horas, cuando mi teléfono volvió a sonar con un número desconocido, supe quién era antes de contestar. Tomé aire. Activo el altavoz. Sí. Soy Miguel. Su voz sonaba tensa, forzando una cordialidad que no existía. Mira, Duna, esto se está poniendo muy feo. Hemos hablado con un abogado. Tienes razón en lo técnico, pero esto va a destrozar a la familia. A Carlos. Carlos es un adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Sofía está fuera de sí. Dice que si no ayudas, va a ir a la prensa. A programas de televisión. Nuera desalmada abandona a su suegra paralítica. Te vas a arruinar. Hubo un silencio. Yo dejé que se extendiera, mirando las capturas de pantalla en mi ordenador. La foto del bolso de lujo brillaba en la pantalla. Miguel, dije al final, con una voz tan tranquila que casi me asustó a mí misma.
Dile a Sofía que tengo un dossier. Con fechas, cantidades y fotos. De los 80.000 euros y de lo que se ha gastado después. Dile que si ella va a la prensa, yo iré a Hacienda. Porque una transferencia tan grande, sin declarar, sin justificar, y usada inmediatamente para bienes de lujo, podría interpretarse como una donación encubierta. O algo peor. Los inspectores son muy curiosos. Y tu nuevo piso, con esa hipoteca tan grande. Sería una lástima que tuvierais problemas. El silencio al otro lado fue absoluto. Podía casi oír el latido de su corazón, acelerado por el pánico. Estás loca, consiguió balbucear. No. Estoy harta. Las 24 horas han terminado, Miguel. Mi respuesta es no, y si Sofía quiere una guerra, que sepa que yo no lucho con lágrimas. Lucho con papeles. Y los tengo todos. Colgué. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había transformado en una determinación férrea. La batalla legal quizás no llegaría a los tribunales. Pero la guerra sucia, la de las apariencias y el chantaje, acababa de comenzar. Y por primera vez, yo no estaba en desventaja. Tenía las pruebas. Y no tenía nada que perder. La amenaza funcionó. El silencio de Miguel al otro lado del teléfono fue más elocuente que cualquier insulto. Colgué sabiendo que, al menos por un tiempo, el chantaje público había sido neutralizado. Pero la guerra continuaba en otros frentes, más silenciosos y traicioneros. Carlos regresó a casa 2 días después, no para reconciliarse, sino para recoger más de sus cosas. El piso se estaba vaciando de a poco, como si su presencia se evaporara. Nos movíamos como dos extraños que compartían un espacio, pero no una vida. La conversación era funcional, gélida. El abogado de Sofía respondió, dijo una noche, desde el umbral de la cocina mientras yo calentaba una sopa. No cenábamos juntos desde hacía semanas. Dice que, efectivamente, no pueden obligarte a cuidar. Pero que puedo ser requerido a pagar una pensión de alimentos. Ya lo sé, respondí, sin volverme. Lucía me lo explicó. Es mi dinero, Duna. El dinero que ahorramos para nuestras cosas. Ahí había un reproche, una punzada dirigida a mi conciencia. No mordí el anzuelo. Es el dinero que ganas. Tú decides en qué gastarlo. En cuidar a tu madre, o en pagar abogados para pelear por no cuidarla. La elección, como siempre, es tuya. Oí cómo contenía la respiración. ¿No tienes ningún remordimiento? Nada. Me volví entonces, con la cuchara de madera aún en la mano. Mi único remordimiento es no haber puesto límites antes. Ella eligió. Tú elegiste callar. Ahora les toca elegir a ustedes cómo solucionan el problema que ella y tú crearon. Yo no soy el problema. Soy la consecuencia. Salió sin decir nada más. La puerta de la calle se cerró con un golpe sordo. La sopa hervía en la cazuela, un ruido absurdo y doméstico en medio del naufragio. Apagué el fuego. No tenía hambre. Al día siguiente, mientras trabajaba en un velo de novia, sonó el timbre. Era Lola, la vecina del tercero, una mujer de 70 años con el carácter de un general y una lealtad a prueba de bombas. También era, desde hacía décadas, la amiga más cercana de mi suegra, Clara. La invité a pasar, intrigada y a la defensiva. No vengo a dar la lata, hija, dijo, sentándose en el sofá con un suspiro. Su mirada era directa, sin juicio aparente. Vengo porque Clara no puede hablar, y alguien tiene que decirte algunas cosas. Si viene a decirme que soy una desalmada. Va, hizo un gesto de impaciencia. Eso lo sé yo desde hace años, y aún así me caes bien. No, vengo a contarte porque Clara es como es contigo. Porque siempre te ha tratado como a una extraña. Una curiosidad malsana se apoderó de mí. Dejé el velo a un lado. Adelante. Lola tomó aire, como quien se prepara para una tarea ingrata. Clara siempre quiso que Carlos se casara con la hija de unos amigos, Marisol. Una chica de familia bien, como ella dice. Con dinero, con apellido. Tú llegaste de la nada,
con tu taller de costura y tus ideas independientes. Le rompiste el molde. Eso ya lo intuía, dije, secamente. Es más que eso, continuó Lola, bajando la voz. Carlos, antes de casarse contigo, le pidió a su madre dinero. Una cantidad grande. Para montar esa empresa de consultoría que al final no funcionó. Clara se lo dio. Era un préstamo, según ella. Según Carlos, una ayuda. Él nunca se lo devolvió. O no del todo. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza con un clic siniestro. ¿Cuánto? 20.000 euros. Hace 12 años. Un silencio espeso llenó la habitación. 20.000 euros. Carlos nunca me lo había dicho. Nunca. Hablamos de ahorros, de proyectos, de la hipoteca, y esa deuda, o regalo, siempre oculta. Clara, prosiguió Lola, nunca se lo perdonó del todo. Pero no podía enfadarse con su hijo, su niño mimado. Así que enfadó contigo. En ti vio la causa, la influencia negativa. La que le había alejado de su buena chica y, además, le había hecho malgastar su dinero. Darte a ti los ahorros de su pensión, después de lo de Carlos, era impensable. Se lo dio a Sofía porque Sofía es más manejable. Más como ella. Y porque, en el fondo, creía que Carlos te tenía a ti. Que tú le cuidarías cuando llegara el momento, como pago por ese préstamo nunca saldado. Sentí un vacío en el estómago. No era solo favoritismo. Era un cálculo frío, una transacción oculta donde yo era la moneda de cambio, la cuidadora no remunerada comprada con un préstamo secreto a mi marido. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté, con la voz ronca. Porque veo a Clara ahí, en ese hospital, con esa mirada de rabia. Y te veo a ti, aquí, con esa cara de piedra. Y veo a esos hijos, cada uno tirando para su lado. Y esta familia se va a despedazar, Duna. Y quizás, sabiendo la verdad, aunque sea fea, puedas entender. No perdonar. Entender. Cuando Lola se fue, me quedé inmóvil durante mucho tiempo. La rabia ardía, pero ahora tenía un foco nuevo, más nítido, más doloroso, Carlos. No solo su silencio cobarde, sino su mentira. Su deuda. Éramos socios en la vida, en las deudas, en todo, menos en esto. Él había permitido que esa deuda invisible se cerniera sobre mí, sobre nuestro matrimonio, dando a su madre un poder y un resentimiento que había envenenado 10 años. Esa noche, cuando llegó, lo esperaba en el salón, a oscuras. Encendí la lámpara cuando entró. Él se sobresaltó. Duna, ¿qué pasa? 20.000 euros, Carlos. Su rostro se descompuso al instante. Palideció, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se dejó caer en el sofá, frente a mí. ¿De qué hablas? Hablo del dinero que le pediste a tu madre para tu empresa. Hace 12 años. El que nunca le devolviste. El que ha sido mi dote envenenado todos estos años. Se cubrió la cara con las manos. ¿Quién? Da igual quién, es verdad. Asintió, sin mirarme. Un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Era un préstamo, yo iba a, las cosas se torcieron. Y nunca me lo dijiste. Porque daba vergüenza, estalló, levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de furia y vergüenza. Fracasé. Perdí el dinero. Y cada vez que mamá me lo recordaba, de esa forma suya, era humillante. Pensé que, con el tiempo, lo olvidaría. Ella no olvidó. Lo transformó en derecho sobre mí. Sobre mi tiempo. Mi vida. Mi voz sonaba plana, muerta. Usaste mi futuro para pagar tu fracaso pasado. Y me vendiste como la cuidadora a plazo fijo. No es verdad, gritó, levantándose. Nunca pensé, yo solo quería protegerte de sus comentarios. Protegerme, me lanzaste a los leones. Ella me despreció todos estos años creyendo que era una cazafortunas, cuando en realidad eras tú el que le debías fortuna. Y tú dejaste que lo creyera. Por cobardía. Respiraba con dificultad, como si el aire le faltara. ¿Qué quieres que haga, Duna?
Que vaya y le diga a mi madre paralítica que lo siento, que aquí está su dinero, no lo tengo. No quiero tu dinero, Carlos. Ya no. Me levanté, enfrentándole. La tristeza y la rabia se mezclaban en un cóctel tóxico dentro de mí. Quiero que dejes de mentirme. Que dejes de usarme como escudo. Tú tienes una deuda con tu madre. Conmigo, también. Pero la mía no se paga con dinero. Se paga con la verdad. Y con elecciones. Y tú, hasta ahora, siempre has elegido la mentira más fácil. ¿Y tú qué has elegido?, replicó, con desesperación. Elegir vengarte. Elegir dejar a mi madre pudrirse en un hospital mientras juegas a ser la justiciera. Esa no es la mujer con la que me casé. La mujer con la que te casaste murió un poco cada vez que tu madre me despreció y tú miraste para otro lado. Murió del todo cuando me dijiste que aceptara mi destino. Yo soy lo que queda. Y lo que queda ha dicho que no. Nos miramos, separados por unos metros de distancia y un abismo de traiciones y silencios. En sus ojos vi el final de algo. En los míos, él debió ver lo mismo. No puedo estar contigo ahora, Duna, dijo, con la voz rota. No te reconozco. No te reconozco a ti tampoco, Carlos. Quizás nunca lo hice. Recogió su bolsa de deporte, la que siempre tenía preparada para el gimnasio y que ahora era su maleta de idas y venidas. En la puerta, se detuvo. Sofía va a llevarse a mamá a su casa el fin de semana. El médico dice que puede ir con ayuda a domicilio. Pero ella no puede sola. Voy a tener que estar allí mucho. A ayudar. Haz lo que tengas que hacer, respondí, volviendo la espalda. Oí cómo se abría la puerta y se cerraba, esta vez con un golpe definitivo. No lloré. La traición era un bloque de hielo en mi pecho. Carlos se iba, quizás para siempre, a la casa de su hermana, a asumir la carga que su madre y él mismo habían creado. Y yo me quedaba sola, con mi verdad recién descubierta y un odio viejo que ahora tenía un nuevo nombre. Al día siguiente, pasé por el hospital. No entré en la habitación. Me quedé observando desde la puerta, semiabierta. Clara estaba despierta. Una cuidadora, una mujer con uniforme color salmón, intentaba darle de comer un puré. Clara torcía la cabeza, dejando que la comida se le cayera por la barbilla. Sus ojos, aquellos ojos lúcidos y llenos de odio, miraban fijamente a la pared. Sofía estaba allí, hablando por el móvil con voz estridente. No puedo ir el sábado, tengo que ocuparme de esto, es un desastre. Vi a Carlos, al otro lado de la cama, intentando limpiar con torpeza la barbilla de su madre. Su rostro estaba crispado en una mueca de hastío y obligación. No era amor. Era deber. Una deuda, finalmente, saldándose a gotas de puré y silencio. Me fui sin hacer ruido. No sentí triunfo. Solo un cansancio infinito y la fría certeza de que, a veces, ganar una batalla solo significa que te toca cavar las trincheras más hondo para la siguiente. Y la siguiente llegaría. Sofía, con su madre en casa, no aguantaría mucho. Y cuando reventara, la guerra entraría en una nueva y más sucia fase. Yo tenía mi arma, la verdad sobre los 20.000 euros. Y ahora sabía cómo y cuándo usarla. El traslado de Clara a casa de Sofía fue, como todo lo que envolvía a mi cuñada, un espectáculo. Un espectáculo de lágrimas, suspiros y miradas de sufrimiento destinadas a una audiencia invisible. Me enteré por Lola, que, tras su confesión, parecía haberse convertido en mi informante no oficial dentro del campo enemigo. La han llevado en una ambulancia privada, hija. Sofía no paraba de repetir, pobrecita mamá, en tu casita no vas a estar, como si la fuera a meter en un palacio. El piso es un tercero sin ascensor. Menos mal que entre el conductor, Miguel y Carlos pudieron con la silla. No pregunté. No llamé. Pero las imágenes llegaban igual, a través de los hilos invisibles de la familia rota. Carlos, que ahora prácticamente vivía allí, me enviaba algún que otro mensaje escueto y funcional, siempre sobre facturas o papeles del piso. Nunca sobre su madre. Nunca sobre nosotros. Hasta que, 10 días después del traslado, apareció en mi taller. Era sábado por la mañana. Llamó al timbre, y cuando abrí,
Su aspecto me sobresaltó. Parecía haber envejecido otros 5 años. Ojos hundidos, barba de varios días, la camisa arrugada. Olía a cansancio y a desinfectante barato. Necesito hablar contigo, dijo, sin preámbulos. Su voz era ronca. Asentí y lo dejé pasar. Se sentó en el sillón de clientes, rodeado de telas y maniquíes. Parecía un extraño en mi mundo ordenado. ¿Qué pasa, Carlos? Tomó aire, como si fuera a zambullirse en aguas profundas. No funciona. Lo de Sofía no funciona. ¿El que no funciona? Pregunté, aunque ya lo sabía. Todo. Ella no está hecha para esto. Se desmorona. Miguel está siempre fuera, trabajando o diciendo que trabaja. Yo tengo que ir a la oficina, Duna. No puedo estar las 24 horas allí. Hemos contratado a una cuidadora externa, unas horas al día, pero es carísimo y mamá la hace pasar un calvario. ¿Un calvario? No coopera. Se niega a comer, hace sus necesidades encima a propósito, grita, intenta gritar. Es horrible. La cuidadora de esta mañana ha dimitido. La tercera en una semana. Me quedé callada, observándolo. No sentía satisfacción. Solo un cansancio profundo, como el suyo, pero de otra índole. ¿Y entonces, qué propones?, pregunté, al final. ¿Que vaya yo y la cuidadora mágicamente si me hará caso? No, dijo, con un dejo de desesperación. Pero, hay que encontrar una solución. Una solución familiar. Un acuerdo. Un acuerdo, repetí, cruzando los brazos. Interesante palabra. Hablemos de acuerdos. El acuerdo original era que el dinero de tu madre era para su cuidado. Sofía rompió ese acuerdo. Ahora quieren un nuevo acuerdo. ¿Cuál es mi incentivo? Carlos me miró, y por primera vez vi algo más que reproche o cansancio en sus ojos. Vi reconocimiento. Reconocimiento de que estaba negociando, no pidiendo un favor. Sofía está dispuesta a hablar. A llegar a un entendimiento. ¿Entendimiento económico?, pregunté, clavando la mirada. ¿Va a vender su piso nuevo para pagar una residencia? Él desvió la mirada. No puede. La hipoteca. No, pero podría contribuir. Y yo también. Podríamos pagar entre los dos una residencia buena, o cuidadores a turnos. ¿Y mi contribución?, interrumpí. ¿Cuál sería, mi silencio, mi aprobación, que deje de ser la bruja desalmada a cambio de que ustedes dos asuman lo que, por ley y por lógica, ya deberían estar asumiendo? Es mi madre, Duna, y estalló, frotándose la cara. No es una transacción comercial. Todo lo que ha rodeado a este dinero ha sido una transacción, Carlos. Solo que yo no estaba en la mesa de negociaciones. Ahora sí estoy. Así que hablemos claro, ¿qué ofrece Sofía? Hizo una pausa larga, incómoda. Propone una reunión. Esta tarde. En su casa. Ella, Miguel, tú y yo. Para hablar. Para buscar una solución entre todos. Sabía lo que era. Una trampa. Una trampa emocional donde me rodearían, donde me harían sentir la presión, la culpa, la obligación. Donde la imagen de Clara, enferma y desvalida, sería su arma definitiva. Pero también era una oportunidad. Una oportunidad de plantarme ante ellos, todos juntos, y dejar las cosas claras de una vez por todas. De acuerdo, dije, para su sorpresa. Iré. Pero con condiciones. Una, hablamos de números, de horarios, de responsabilidades concretas. No de sentimientos. 2. No entro a ver a tu madre. 3. Grabaré la conversación. Para que no haya malentendidos después. Él palideció. ¿Grabar, desconfías tanto? Carlos, dije con suavidad. Después de lo de los 20.000 euros, de todo, sí. Desconfío totalmente. Él asintió, derrotado. Como quieras. A las 5. A las 5 en punto llamé al timbre del piso nuevo de Sofía,
En ese edificio moderno de Chamartín que olía a pintura reciente y a ambición. Me abrió Miguel, con una sonrisa tensa, de político en campaña. Duna, pasa. Gracias por venir. El piso era luminoso, abierto, decorado con un gusto impersonalmente caro. Todo olía a nuevo. Y en medio del salón, junto a la ventana, había un hospital de campaña, una cama articulada, un botellón de oxígeno, un carrito con medicinas. Y en la cama, Clara. Más pequeña, más frágil, hundida en las almohadas. Su cabeza estaba vuelta hacia la ventana, pero su ojo bueno captó mi entrada. Un destello de odio puro, intenso, cruzó la habitación como un relámpago. Sentí un escalofrío. Su odio era lo único que seguía vivo y fuerte en ella. Sofía salió de la cocina. Parecía hecha polvo. Ojeras profundas, el pelo sin peinar, una bata sobre la ropa. La princesa de las redes sociales había desaparecido, dejando a la vista a una mujer al borde del abismo. «Hola, Duna», murmuró, sin mirarme a los ojos. Carlos estaba ya allí, de pie, como un extraño en la casa de su hermana. Nos sentamos a la mesa del comedor, reluctants. Miguel sirvió agua. El silencio era opresivo. «Bueno», empezó Miguel, frotándose las manos. «Estamos aquí, como familia, para solucionar esto. Por el bien de mamá Clara. Por el bien de todos», añadió Sofía, con voz quebradiza. Esto no se puede sostener. Mamá necesita cuidados constantes, profesionales. Yo no doy más de sí. Rompió a llorar, de repente, de manera convulsa. Grita todo el tiempo, me odia, cree que soy yo la que la ha puesto así. Carlos se acercó a consolarla, lanzándome una mirada de reproche. Como si sus lágrimas fueran mi culpa. Esperé. Dejé que el llanto amainara. Miguel le pasó un pañuelo. Entiendo que la situación es difícil, dije, con una neutralidad de juez. ¿Qué proponen exactamente? Miguel tomó la palabra. Necesitamos un acuerdo de cuidados. Entre todos. Sofía y yo podemos hacernos cargo los fines de semana. Entre semana, Carlos podría pasar las tardes después del trabajo. Y tú, Duna, como tienes el taller en casa y más flexibilidad. No, corté, secamente. La palabra resonó en el salón como un disparo. Sofía dejó de llorar de golpe. No voy a cuidar a tu madre. Ni una hora. Ese punto no es negociable. Siguiente. Miguel enrojeció. No puede ser tan intransigente, y está enferma. Y tú estás viviendo en un piso pagado con su dinero, repliqué, manteniendo la voz baja y clara. Ese dinero era para su vejez. Para su enfermedad. Lo gastasteis en esto. Hice un gesto amplio, abarcando el salón nuevo, los muebles relucientes. Así que la responsabilidad de su cuidado ahora es, ante todo, vuestra. Económica y físicamente. Lo que estamos negociando aquí no es mi contribución, sino hasta qué punto Carlos y yo vamos a ayudaros a vosotros a sacar adelante la carga que comprasteis con 80.000 euros. Sofía se secó las lágrimas, y su rostro se transformó. La pena dio paso a una rabia histérica. Es mi madre, no es una carga, y eres una bruja despiadada. Sofía, por favor, intentó Carlos. No, Carlos, ella tiene que oírlo, y gritó, levantándose. Llevas años envenenando a mi hermano contra nosotros, siempre fuiste una extraña, una trepa, y ahora, cuando mamá te necesita, das la espalda. Me levanté despacio. No iba a quedarme sentada para recibir sus gritos. ¿Terminaste, Sofía? Pregunté, helada. Porque si vamos a discutir sobre mi carácter, me voy. He venido a hablar de soluciones prácticas. Si no tienes ninguna que ofrecer más allá de insultarme, esto no tiene sentido. Miguel puso una mano en el brazo de su mujer, forzándola a sentarse. Respiró hondo. De acuerdo. Hablemos de soluciones prácticas. Necesitamos dinero. Para una residencia o para cuidadores a tiempo completo aquí. El piso de Clara está alquilado, eso da unos ingresos. Su pensión es pequeña. Carlos y yo podemos aportar una cantidad. Necesitamos,
que tú también contribuyas, Duna. Es justo. Justo, repetí. Saqué mi teléfono, lo coloqué sobre la mesa. Voy a grabar esta parte, para que quede claro. ¿Les parece justo que yo contribuya económicamente al cuidado de su madre, después de que ella me desheredó y humilló públicamente, y de que ustedes gastaran ese dinero en su propio beneficio? No la desheredó, chilló Sofía. Era su dinero. Era el dinero para su vejez, insistí. Dinero que, por cierto, Carlos y yo aumentamos cuando le prestamos 20.000 euros para su negocio. Un préstamo que nunca devolvió. Dejé caer la bomba. Carlos cerró los ojos, como si le hubieran golpeado. Sofía y Miguel se quedaron boquiabiertos. Así que, técnicamente, los 80.000 euros incluían una parte de nuestro dinero. Mi dinero. Dinero que yo, indirectamente, ya he contribuido. El silencio fue absoluto. Solo se oía la respiración trabajosa de Clara desde su cama. ¿Es eso cierto?, preguntó Miguel, mirando a Carlos. Carlos asintió, sin abrir los ojos. Sí. Hace años. Se suponía que era un préstamo. Y nunca lo pagaste, acusó Sofía, girándose hacia su hermano, encontrando un nuevo culpable. Por eso mamá estaba tan amargada con ella. No cambia los hechos actuales, interrumpí. Mi posición es esta, yo no pongo 1 euro. Ni 1 minuto de mi tiempo. Carlos, como hijo, es libre de aportar lo que considere de sus ingresos. Ustedes dos, como beneficiarios únicos de los ahorros de Clara, deben asumir el grueso del coste. Es matemática. Y es justicia. Miguel se hundió en la silla, derrotado. Sabía que tenía razón. La ley estaba de mi lado, pero más importante, la lógica aplastante de los hechos estaba de mi lado. No podemos, dijo Sofía, en un susurro. No podemos pagar una residencia buena y la hipoteca. Entonces tendrán que vender este piso, dije, implacable. O tendrán que cuidarla ustedes mismos. Son sus opciones. Se hizo un silencio largo, roto solo por un gemido de Clara. Todos miramos hacia ella. Tenía los ojos fijos en nosotros, llenos de una lucidez aterradora. Y en ellos se veía, más claro que nunca, el conocimiento de lo que había desatado. El odio seguía ahí, pero ahora también, quizás por primera vez, un atisbo de pánico. Hay una opción intermedia, dijo Carlos, hablando por primera vez desde mi revelación. Su voz era un hilo de voz. Podríamos intentarlo 1 mes más aquí. Con una cuidadora a tiempo completo, 8 horas al día. Sofía y Miguel se encargan de las noches y los fines de semana. Yo vengo todas las tardes después del trabajo. Y Duna no tiene que venir. No tiene que poner dinero. Pero tampoco pondrá obstáculos. Y no hará públicas esas cosas del dinero. Por el bien de todos. Era una rendición. Una rendición a medias. Reconocía mi victoria, mi derecho a no participar, pero pedía a cambio mi silencio, mi complicidad pasiva. Sofía me miró, esperando mi negativa, deseando quizás que me negara para poder volver a pintarme como la mártir. Los miré a todos, a Carlos, hundido, a Sofía, hecha un ovillo de resentimiento, a Miguel, calculador. Y miré a Clara, cuyo ojo no se apartaba de mí. Pensé en los próximos 30 días. En el infierno que sería esa casa. En la presión que se cerniría sobre Carlos. En el colapso seguro de Sofía. Ellos creían que era una tregua. Yo sabía que era una sentencia a muerte lenta para su arreglo temporal. De acuerdo, dije, recogiendo mi teléfono. 1 mes. Sin mi dinero. Sin mi tiempo. Y sin mis obstáculos. Pero si en 1 mes no tienen una solución sostenible, permanente y que no me involucre, entonces todo acuerdo se acaba. Y cada uno actuará como crea conveniente. Sin esperar respuesta, me dirigí a la puerta. Al pasar junto a la cama de Clara, me detuve un instante. Nuestras miradas se encontraron. Ya no había súplica en la suya. Solo un odio antiguo y un miedo nuevo. Y un conocimiento profundo, tan amargo como el mío, de que ella había sembrado esto. Cada semilla de desprecio, cada palabra de favoritismo,
había crecido hasta convertirse en esta pesadilla. Que se mejore, murmuré, no por ella, sino para que los demás lo oyeran. Y salí. En el ascensor, dejé escapar el aire que tenía contenido. El acuerdo era una victoria. Me liberaba. Pero al bajar a la calle, al sentir el aire frío de la tarde, no sentí alivio. Solo la certeza de que esto no había terminado. Sofía no aguantaría un mes. Y cuando reventara, la explosión sería aún peor. Mi silencio tenía un precio, y ellos lo estaban pagando ahora, en esa casa perfumada a nuevo y a desesperación. Yo solo tenía que esperar y observar. El tiempo, ahora, jugaba a mi favor. El acuerdo de un mes fue, como anticipé, un espejismo. Una frágil burbuja de normalidad que empezó a agrietarse a la semana. Carlos era mi único termómetro. Sus visitas esporádicas al piso para recoger más de sus cosas se volvieron más breves, su silueta más demacrada. Hablaba poco, pero su rostro contaba la historia, noches en vela, discusiones, un infierno doméstico. La nueva cuidadora tampoco aguanta, me dijo un martes, de pie en el pasillo como un extraño. Sofía la microgestiona todo, la critica, y mamá se deja. O al revés. No sé. Es un caos. ¿Y Miguel?, pregunté, sin mucha curiosidad. Ausente. Trabaja. O eso dice. Había un dejo de desprecio en su voz hacia su cuñado, nuevo para mí. Sofía está al borde de un ataque de nervios. Grita. Llora. No es competente para esto. Nadie lo es, si no quiere, respondí, concentrándome en doblar unas sábanas limpias. Él no era ya mi carga. Y tú tampoco puedes seguir así. Vas a caer enfermo. ¿Y qué quieres que haga, Duna?, preguntó, con una fatiga infinita. ¿Dejarla? Ella es mi hermana. Y es mi madre. Tus opciones son las de siempre, Carlos. Pagar una solución profesional o ahogarte con ellos. Yo ya elegí. Él se fue, sacudiendo la cabeza, y esa fue la última conversación medianamente civil que tuvimos. Los días siguientes, el silencio de su parte fue total. Un silencio que, en lugar de tranquilizarme, empezó a inquietarme. No por él. Por Clara. Porque, a pesar de todo, a pesar del odio y el rencor, la idea de que una persona, cualquier persona, pudiera estar sufriendo negligencia real, empezó a rondarme como un moscardón persistente. No era compasión. No exactamente. Era una línea roja que ni siquiera yo sabía que tenía. Podía permitir que asumieran la carga que merecían, podía disfrutar de su desesperación, pero la idea de un sufrimiento evitable, de un abandono físico real, eso me revolvía las entrañas. Quizás era la sombra de la mujer que fui, la que cuidaba, la que asumía. O quizás era solo un instinto humano básico que toda la batalla no había logrado extinguir. Fue Lola, de nuevo, quien puso palabras a mi inquietud. Me llamó un viernes por la tarde, y su voz, normalmente tan segura, temblaba. Duna, he ido hoy a ver a Clara. Sofía al final me dejó pasar. Hija, no está bien. ¿A qué te refieres?, pregunté, con el corazón empezando a latir más rápido. No está bien cuidada. Huele mal. A orín, a carne enferma. Sofía está como loca, dando vueltas, pero no hace nada bien. La cuidadora solo viene 4 horas. He visto a Clara, cuando la movían, hizo un gesto de dolor horrible. En la espalda baja. ¿Escaras?, pregunté, y la palabra me sabía a hospital, a muerte lenta. Puede. No lo sé. No soy médica. Pero no está bien, Duna. No está bien. Hubo una pausa. Carlos parece un zombi. No sé cuánto pueden aguantar así. Colgué y me quedé mirando mis manos. Escaras. Úlceras por presión. Eso ocurría por falta de movilización, por dejarla demasiado tiempo en la misma posición. Era doloroso. Peligroso. Podía derivar en una septicemia. En la muerte. Mi primer impulso fue no hacer nada. Ellos lo habían querido. Ellos se lo habían buscado. Que asumieran las consecuencias, hasta las últimas.
Pero la imagen de Clara, con su odio lúcido, pudriéndose literalmente en una cama por la incompetencia de su hija favorita. No. No podía. No por ella. Por mí. Por la Duna que tendría que vivir sabiendo que lo había permitido. Sin pensarlo 2 veces, cogí el bolso y el coche. No avisé. Aparqué frente al edificio nuevo de Chamartín. Subí en el ascensor, con el estómago hecho un nudo. Toqué el timbre. Pasó un buen rato hasta que abrieron. Era Sofía. Su aspecto era dantesco. Pijama a mediodía, el pelo grasiento, los ojos inyectados en sangre. Olía a sudor y a desesperación. «¿Tú, qué quieres?», escupió, intentando cerrar la puerta. La detuve con el pie. «Voy a entrar, Sofía. Quiero verla». «No tienes derecho, lárgate», gritó, pero su voz era quebradiza, sin fuerza. La aparté con suavidad pero firmeza y entré. El olor me golpeó de lleno. Un hedor dulzón y agrio, a infección, a ropa sucia, a desidia. El piso, antes impecable, estaba sucio, con platos acumulados, pañales usados en una bolsa mal anudada. Y el sonido, un quejido bajo, constante, como el de un animal herido, venía del salón. Carlos apareció de la cocina, con una toalla en la mano. Al verme, se quedó paralizado. «Duna, ¿qué haces aquí?» «Vengo a ver qué está pasando. Porque Lola me ha dicho algo, y este olor». «Carlos, esto es inhumano». «¿Inhumano?», chilló Sofía detrás de mí. «Tú no tienes autoridad para decir nada, esta es mi casa». «Y esa es tu madre», le espeté, señalando hacia el salón. «Y por el olor, se está muriendo de otra cosa que no es el ictus». Caminé hacia la cama. Carlos intentó detenerme, pero le dije, «No me toques». Clara estaba de lado, en posición fetal. La manta estaba arrugada. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos por la fiebre. Al verme, ese destello de odio intentó encenderse, pero solo fue un parpadeo débil, apagado por el dolor. Respiré hondo y, con un gesto rápido, levanté la manta y la bata del hospital. El olor se intensificó, nauseabundo. Y entonces lo vi. En la zona sacra, en la espalda baja, un parche de piel enrojecida, violácea, con el centro negruzco y supurante. Una úlcera por presión. Grande. Profunda. Infectada. Alrededor, la piel estaba escaldada, probablemente por la orín. Era una visión de pesadilla. Sofía emitió un grito ahogado. «No la toques, déjala». «¿Esto ves, Carlos?», pregunté, con una voz que apenas reconocía, temblorosa de rabia. «¿Ves esto? Esto es una úlcera de 4º grado. Está infectada. Tiene septicemia. Puede morir». Carlos se acercó, pálido como la muerte. Al ver la herida, se llevó la mano a la boca. «Dios mío, no sabíamos», ella no se quejaba. «No se puede quejar, idiota», le grité, perdiendo los estribos por primera vez en meses. «Es tu responsabilidad moverla, vigilarla, y la de tu hermana». Me volví hacia Sofía. «¿Cuándo le cambiaste el pañal por última vez? ¿Cuándo la moviste?» Sofía retrocedió, llorando. «Es muy pesada, duele la espalda. Y siempre hace ese ruido. Me da asco». En ese momento, Miguel entró por la puerta principal, con traje y aire de venir de una reunión importante. Se detuvo en seco al ver el cuadro, Sofía llorando, Carlos al borde del colapso, yo inclinada sobre la cama de Clara con el rostro contraído por la furia. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, con tono autoritario. «Lo que pasa», le dije, enderezándome, «es que tu suegra tiene una gangrena en la espalda porque tu mujer es una inútil y tú un cobarde que se esconde en el trabajo. Lo que pasa es que esto ya no es un problema familiar. Esto es negligencia. Esto es delito». Miguel palideció. «Espera, Duna, cálmate. Son cosas que pasan, los enfermos». «No», y le grité, cogiendo mi teléfono. «Esto no pasa. Esto se provoca. Y voy a asegurarme de que no pase ni un minuto más». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carlos, con pánico. «Lo que ustedes debieron hacer hace semanas».
Marqué el 112. Cuando contestaron, hablé con una claridad fría y precisa. Buenas tardes. Necesito una ambulancia médica con carácter urgente. Dirección calle. Dirección. Paciente femenina de 78 años, postrada por secuela de ictus, con probable úlcera por presión de 4º grado infectada y signos de septicemia. Posible negligencia en los cuidados familiares. Sí, es necesario. Gracias. Colgué. El silencio era absoluto, roto solo por los sollozos de Sofía. Miguel me miró como si fuera el diablo. ¿Has llamado a la policía? He llamado a una ambulancia. Pero los sanitarios están obligados a notificar sospechas de maltrato a servicios sociales. Así que sí, probablemente venga también la policía. Y los servicios sociales. Y les va a encantar el tour por este piso de lujo, comprado con el dinero de la pensión de la señora que se está pudriendo en el salón. Carlos se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué hemos hecho? Ustedes nada, le espeté. Yo sí. He hecho lo que debía. Algo que ninguno de ustedes tuvo el valor o la decencia de hacer. Me acerqué a la cama. Clara me miraba. Ya no había odio. Solo un dolor inmenso y, quizás, un atisbo de algo parecido a un entendimiento. Un entendimiento terrible. Le bajé suavemente la bata y la arropé. Ya viene ayuda, Clara, murmuré, no con cariño, sino con una piedad profesional, distante. Aguanta un poco más. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los técnicos, profesionales y eficaces, confirmaron de inmediato la gravedad de la úlcera y el estado de Clara. Mientras la subían a la camilla, uno de ellos, con rostro serio, preguntó, ¿quién es el familiar a cargo? Sofía y Miguel se quedaron mudos. Carlos balbuceó, yo soy su hijo. Tendrá que acompañarnos. Y habrá que hacer un parte a servicios sociales. Esto es muy grave, señor. Carlos asintió, derrotado, y subió a la ambulancia tras su madre, sin mirar atrás. Miguel intentó hablar con los sanitarios, explicar, pero le cortaron en seco. Se quedaron solos, Sofía, Miguel y yo, en el salón vacío, con el fantasma del olor a enfermedad y el círculo oscuro en la sábana de la cama. Miguel se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Contenta? ¿Has conseguido destruirnos? ¿Arruinar nuestra vida? Mira a mi mujer. Sofía estaba sentada en el suelo, meciéndose, con la mirada perdida. No la he destruido yo, Miguel. La ha destruido su propia incompetencia y su codicia. Y tú, por no estar. Ahora, si quieres salvar algo, más te vale llamar a un abogado. Porque Servicios Sociales va a investigar. Y si deciden que ha habido negligencia, puede haber consecuencias. Y vender este piso va a ser la menor de ellas. Salí de allí, dejándolos con su pesadilla. En la calle, el aire fresco me golpeó como una bofetada. Temblé. De rabia, de adrenalina, de asco. Había cruzado una línea. Ya no era solo la nuera despiadada. Era la que había destapado el escándalo, la que había llevado a la policía y a los servicios sociales a la puerta de su familia. No habría vuelta atrás. Pero al mirar hacia la ventana de su piso, donde apenas unas horas antes Clara se pudría en silencio, supe que no había tenido elección. Ellos habían dibujado la línea roja con su negligencia. Yo solo la había señalado. Ahora, el destino de Clara estaba en manos de los médicos y de la ley. Y el de mi matrimonio, y el de toda aquella familia disfuncional, colgaba de un hilo más delgado que nunca. La guerra había terminado. Y solo quedaba el campo de batalla, devastado, y los heridos gritando en la oscuridad. Yo era uno de ellos. Pero por primera vez, no me sentía culpable. Me sentía limpia. Y eso, en sí mismo, era aterrador. El hospital, de nuevo. Pero esta vez, el escenario era diferente. No era la urgencia del ictus, sino la atmósfera densa y culpable de la unidad de cuidados intensivos. Clara luchaba contra una septicemia. Los médicos eran claros, su estado era crítico. La úlcera, descuidada, había sembrado la infección en su sangre. Yo no estaba en la sala de espera. No tenía derecho,
ni deseaba tenerlo. Pero Carlos me llamó al segundo día, su voz era un hilo de cansancio y derrota total. Servicios Sociales ha abierto un expediente. Han venido al piso. Han entrevistado a Sofía, a Miguel, a mí. Han visto todo. Y pregunté, desde la tranquilidad gélida de mi taller. Y es grave, Duna. Hablan de posible negligencia. De falta de medios. Preguntaron por el dinero, por el piso nuevo. Sofía está al borde de un ataque de nervios. Miguel habla de abogados, pero es para defenderse, no para ayudar a mamá. ¿Qué va a pasar con ella?, pregunté, refiriéndome a Clara. Si sale de esto, no puede volver a casa de Sofía. Servicios Sociales no lo permitirá. Dicen que necesita un centro especializado, con cuidados paliativos y de enfermería permanente. Hubo una pausa larga. Es carísimo. Su pensión no cubre ni la mitad. El dinero de su pensión, corregí, sin piedad. Los 80.000 euros. Están gastados, Duna gritó, desesperado. ¿No lo entiendes? Se han ido en la entrada, en los muebles, no los tenemos. Entonces tendrán que vender el piso, dije, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones obvio. O tendrán que pedir un préstamo. Ustedes. Yo no voy a firmar nada. ¿No sientes nada?, preguntó, y su voz sonaba a niño perdido. Siento alivio, respondí, con una honestidad que nos dejó a los dos sin aliento. Alivio porque ella ya no está pudriéndose en ese salón. Alivio porque ahora la responsabilidad está donde debe estar, en manos de profesionales y de quienes cogieron el dinero. Lo siento por tu dolor, Carlos. Pero no por mi decisión. Colgué. Sabía lo que venía después. El pánico, la búsqueda de soluciones desesperadas. Y acerté. Una semana después, Clara salió de la UCI, estable pero devastada. La sepsis había pasado, pero su cuerpo estaba irreconocible, su mente aún más atrapada. Los servicios sociales, en un informe contundente, determinaron que el entorno familiar era no apto y negligente. Recomendaban ingreso inmediato en una residencia asistida. Y emitían un requerimiento a los familiares directos Carlos y Sofía para que asumieran el coste, de acuerdo con sus posibilidades. Fue la puntilla. Sofía y Miguel, acorralados por la deuda de la hipoteca y el fantasma de una denuncia por negligencia, no tuvieron más remedio que poner su piso nuevo en venta. El mercado estaba bajo, tuvieron que bajar el precio. La inversión de los 80.000 euros se convirtió en una pérdida sangrante. Y aún así, el dinero obtenido apenas cubriría unos años de residencia para Clara. Carlos vino a verme una última vez, para firmar los papeles de la separación. Era un trámite. Nuestro matrimonio había muerto meses atrás, en una cena, con un «acepta tu destino». Nos sentamos a la mesa de la cocina, como extraños. He alquilado un estudio cerca del trabajo, dijo, sin mirarme. Voy a vender mi parte del piso contigo. Necesito el dinero para mi parte de la residencia. Lo entiendo, dije. Y lo entendía. Era justo. Yo me quedaré con el taller. Te compro tu parte. Asintió. Había paz entre nosotros, pero una paz yerta, la de los soldados que dejan las armas porque ya no queda nada por lo que luchar. Sofía y Miguel se separan, añadió, como hablando del tiempo. La presión, en la culpa de todo. Ella está en tratamiento. Con ansiolíticos. No dije nada. No sentí alegría. Solo un eco lejano de pena por la mujer desquiciada en la que se había convertido la niña mimada. ¿Y tú, Duna, estás en paz?, preguntó al final, levantando la vista. Había curiosidad genuina en sus ojos, ya sin reproche. Reflexioné un momento. No estoy en paz. Pero estoy en calma. Hay diferencia. La paz se negocia con otros. La calma se hace uno mismo. Yo he elegido la calma. Una sombra de una sonrisa, triste, cruzó su rostro. Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros. Incluso cuando fingías no serlo. Firmó los papeles. Al llegar a la puerta, se volvió. Mamá, en la residencia. No habla.
pero a veces, cuando voy, me mira. Y ya no es odio. Es vacío. Como si al final, después de todo, el odio también se le hubiera agotado. Quizás era lo único que la sostenía, musité. Quizás. Dio un paso fuera y, antes de cerrar la puerta, dijo, «Cuídate, Duna. Tú también, Carlos». Y se fue. Así, sin drama. El final de 10 años de vida común era un suspiro, una firma, una puerta que se cerraba. Pasaron meses. Mi taller, Duna Diseño, empezó a prosperar. La noticia del drama familiar nunca trascendió más allá del círculo íntimo, y mi clientela, leal, no preguntó. O quizás sí, pero mi silencio fue suficiente. Aprendí que los límites, una vez puestos, son como músculos, duelen al principio, pero después te hacen más fuerte. Una tarde de otoño, fui a la residencia Los Olivos. No sé por qué. Quizás por cerrar un círculo. Quizás por confirmar que mi calma podía soportar incluso eso. Clara estaba en una habitación soleada, en una silla de ruedas junto a la ventana. Llevaba un jersey suave, azul, que no era de ella. Alguien le había peinado el escaso cabello. Parecía pequeña, inofensiva. Una anciana más. Cuando me acerqué, sus ojos se posaron en mí. Los esperaba vacíos, como dijo Carlos. Pero no lo estaban. Había algo. No era odio. No era gratitud. Era reconocimiento. El reconocimiento de dos guerreras que, después de una batalla feroz, se encuentran en el mismo campo y ven que la otra también ha sobrevivido, maltrecha, pero en pie. No dije nada. No había nada que decir. Me quedé un momento a su lado, mirando por la ventana los olivos del jardín, que se mecían con el viento. Luego, puse suavemente en su regazo, sobre la manta, un pañuelo de seda que había bordado hacía años. Uno de los primeros que hice. Era azul, con hilos plateados. Nunca supe por qué lo guardé. Sus dedos, torpes e inertes del lado derecho, no se movieron. Pero su mano izquierda, la buena, se agitó un instante. Sus dedos rozaron la seda. Luego, su mirada se desvió de mí hacia la ventana, hacia los árboles. Un destello muy tenue, casi imperceptible, cruzó sus ojos. Podría haber sido un reflejo del sol. O podría haber sido algo más. Salí de la habitación, de la residencia, y respiré el aire frío del atardecer. No me sentí redimida. No me sentí victoriosa. Me sentí libre. Libre de su odio, libre de la obligación, libre de la losa de un destino que otros quisieron escribir para mí. Al subir a mi coche, sonreí. Una sonrisa pequeña, real, que no iba dirigida a nadie. Era para mí. Para la Duna que había dicho no. Para la Duna que había sobrevivido. Y supe, con una certeza tan profunda como tranquila, que algunos naufragios no dejan supervivientes. Dejan náufragos. Y a veces, un náufrago, con la costa a la vista y la sal secándose en la piel, es la persona más libre del mundo. Yo, al fin, había llegado a mi orilla. Y era áspera, y era sola, y era mía. Totalmente mía. La firma de la separación fue un trámite burocrático realizado en una notaría impersonal del centro de Madrid. Carlos y yo nos sentamos uno frente al otro, separados por una mesa de roble lustroso. El notario, un hombre de edad indeterminada y modales suaves, leía los párrafos en voz baja, convirtiendo 10 años de vida común en cláusula sobre mobiliario, liquidación de gananciales y la venta del piso de Chamberí. Cedo mi parte de la vivienda a Duna a cambio de la compensación económica acordada, dijo Carlos, al llegar a ese punto. Su voz era clara, pero sin entonación. Firmó con un gesto rápido. Yo asentí y firmé debajo. La pluma era pesada. El sonido del papel al pasar de manos era el único ruido en la habitación. No hubo miradas de reproche, ni suspiros. Solo el peso de un hecho consumado hacía meses. Nuestro matrimonio no había muerto con un estallido, sino que se había desangrado lentamente, gota a gota, en silencios, en miradas esquivas, en la cama vacía de la habitación de invitados. Al salir a la calle, la luz del invierno madrileño era blanca y fría. Nos quedamos un momento bajo el dintel, incómodos, como dos conocidos que se encuentran por casualidad.
¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, por decir algo. Voy a alquilar un estudio. Cerca de la residencia de mi madre. En Las Rosas. Es más barato. Hizo una pausa. Sofía y Miguel han puesto a la venta el piso. No les queda otra. Con lo que saquen, después de pagar la hipoteca, cubrirán parte de la residencia. Yo pondré mi parte. ¿Y Sofía?, pregunté, sin mucho interés. Se va a vivir con una amiga, de momento. Está destrozada. Médicamente. Miguel se ha ido a casa de sus padres. Creo que habrá divorcio. Encogió los hombros, como si hablara de desconocidos. Todo se ha ido al garete, Duna. Todo. No todo, dije, con suavidad. Tú sigues teniendo tu trabajo. Tu salud. Tu vida. Una vida muy distinta, murmuró. Luego me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi ni reproche ni esperanza en sus ojos. Vi aceptación. Tú, pareces bien. Estoy bien, confirmé. Y era verdad. No era una felicidad eufórica. Era una paz profunda, un terreno firme bajo los pies después de un largo temblor. El taller va bien. Tengo proyectos. Asintió. Me alegro. Parecía decirlo en serio. Bueno, supongo que esto es todo. Supongo que sí. Dudó un instante, como si fuera a dar un paso hacia mí, o a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo asintió de nuevo, con un gesto casi imperceptible. Cuídate, Duna. Tú también, Carlos. Se dio la vuelta y se perdió entre la gente de la calle Preciados. Lo observé hasta que desapareció, sin sentir punzadas, solo un leve vértigo por lo definitivo del adiós. Luego respiré hondo, y el aire frío me llenó los pulmones, sintiéndose a libertad, a espacio nuevo. Mi nueva vida, en el piso de Chamberí que ahora era solo mío, tomó forma rápidamente. Convertí la habitación de Carlos en un estudio auxiliar, llenándola de patrones, telas y la luz de una lámpara nueva y poderosa. Duna Diseño prosperaba. El boca a oreja entre clientas satisfechas era mi mejor publicidad. Aprendí a cenar sola sin que el silencio pesara, a disfrutar de una copa de vino leyendo un libro, a no tener que negociar cada plan, cada compra, cada respiración. Recibí noticias, por los canales tortuosos que siempre existen. Sofía había ingresado en una clínica privada para tratar una crisis de ansiedad severa. Miguel había iniciado los trámites de divorcio. Y Clara, tras una larga convalecencia, había sido trasladada a una residencia en las afueras, Los Olivos, un lugar decente, sin lujos, pero con cuidados profesionales pagados por la venta a pérdida del piso de Chamartín y la contribución mensual de Carlos. No sentí necesidad de visitarla. Hasta que, una tarde de primavera especialmente templada, sintiendo el peso de la calma casi como una invitación, decidí que sí. No fue un impulso de perdón, ni de reconciliación. Fue, creo, una necesidad de mirar a los ojos al fantasma que había perseguido mi vida durante una década, y comprobar que ya no podía hacerme daño. La residencia estaba en una zona tranquila, rodeada de jardines. Dentro olía a limpio, a comida suave y a desinfectante no agresivo. Una auxiliar simpática me guió por pasillos luminosos. La señora Clara está en la terraza acristalada. Le gusta tomar el sol. Es tranquila. No da problemas. ¿Habla?, pregunté. La auxiliar negó con la cabeza, con una sonrisa compasiva. Muy poco. Alguna palabra suelta. Pero entiende todo, creemos. A veces le brillan los ojos. Clara estaba en una silla de ruedas especial, junto a un ventanal enorme que daba a un patio de olivos, que daban nombre a la residencia. Llevaba un jersey de lana fina, color lavanda, y una manta sobre las piernas. Alguien le había peinado con esmero sus escasos cabellos blancos. Parecía pequeña, frágil, una versión diminuta y apagada de la mujer imperiosa que destilaba veneno en las cenas familiares. Me acerqué despacio. No sabía si me reconocería. Sus ojos, aquel ojo izquierdo que había sido el último bastión de su feroz lucidez, miraban al vacío, hacia los árboles. Me coloqué en su campo de visión. Su mirada se desplazó lentamente hacia mí. No hubo sobresalto.
No hubo aquel destello instantáneo de odio que tanto había visto. Hubo un reconocimiento lento, como el despertar de alguien de un sueño muy profundo. Sus ojos, ahora de un azul deslavado, se posaron en los míos. Y se quedaron ahí. No dije, hola. No dije, ¿cómo estás? No había nada que preguntar que tuviera sentido. Me senté en una silla de mimbre a su lado, frente al ventanal. Durante unos minutos, no hubo sonido más que el leve zumbido de la calefacción y el canto lejano de un pájaro. Saqué de mi bolso un pañuelo. No era cualquiera. Era uno de los primeros que había bordado cuando empecé con el taller, hace más de 15 años. Era de seda cruda, y en una esquina había bordado, con hilo de plata, una pequeña estrella de mar. Un motivo que me gustaba entonces, que hablaba de algo resistente, bello y fuera de su elemento. Lo había guardado todos estos años, sin saber muy bien por qué. Quizás como un recordatorio de la artesana que fui, antes de ser la nuera, la esposa, la enemiga. Extendí el pañuelo sobre mi regazo, de manera que ella pudiera verlo. Sus ojos bajaron hacia la seda, hacia el brillo tenue del hilo plateado. No hubo reacción. Solo la mirada fija. Luego, con gesto lento, levanté el pañuelo y lo coloqué con suavidad sobre su regazo, sobre la manta de lana. Dejé que la seda, suave y luminosa, descansara sobre la tarea áspera. Mis dedos no tocaron los suyos. Durante un instante, nada. Sus manos, una inerte, la otra descansando con los dedos ligeramente curvados, no se movieron. Seguí su mirada. Estaba fija en el pañuelo. En la estrella de mar. Entonces, algo increíble sucedió. Su mano izquierda, la que tenía movilidad, se agitó. Un temblor leve al principio. Luego, con una lentitud que parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, su índice se extendió. Avanzó 1 centímetro, otro. Y tocó la seda. La yema de su dedo, rugosa y pálida, rozó el bordado de la estrella. Un contacto feather-light, casi imperceptible. Su mirada se levantó entonces hacia mí. Ya no estaba vacía. Había algo ahí. No era amor. No era gratitud. No era perdón. Era algo más simple y más profundo, reconocimiento. El reconocimiento de una lucha, de una guerra librada entre dos mujeres que, cada una a su manera, había sido prisionera de los mandatos de familia, de destino, de dinero. El reconocimiento de que las dos habíamos perdido algo, y las dos habíamos, a nuestro modo, sobrevivido. No hubo sonrisa. No hubo lágrima. Solo ese contacto efímero entre su dedo y la seda, y esa mirada que lo decía todo sin palabras. Me levanté. No había nada más que hacer, ni que decir. Di un último vistazo a la mujer diminuta en la silla, con el pañuelo azul y plata brillando suavemente sobre su regazo, como un trozo de mar en tierra firme. Luego me di la vuelta y salí de la terraza, de la residencia, de su vida. Al cruzar la puerta principal, el sol de la tarde me dio de lleno en la cara. Respiré hondo, y el aire olía a tierra mojada y a flores de primavera. No me sentí más liviana. Ni más pesada. Me sentí entera. Ya no había deudas que saldar, ni batallas que librar, ni destinos que aceptar. Subí a mi coche y, antes de arrancar, me miré un instante en el espejo retrovisor. Los ojos que me devolvieron la mirada eran los míos, con sus arrugas nuevas, su luz tranquila, su firmeza conquistada. Sonreí. Una sonrisa pequeña, para mí sola. Arranqué el motor y puse rumbo a Madrid, a mi taller, a mi vida. La ciudad se extendía ante mí, caótica y vibrante. Yo ya no era la Duna que buscaba un lugar en una familia que no la quería. Era la Duna que había dibujado su propio lugar en el mundo, a martillazos si había sido necesario. Había llegado, por fin, a mi orilla. Y resultó que era un buen lugar para estar. Un lugar propio. Y en ese instante, bajo el cielo infinito de la meseta, supe que era más que suficiente. Era todo.